Ustedes me dicen cuándo. Muy bien. Bueno, ya les di la bienvenida a ustedes y también le damos la bienvenida a los que están allá en las redes sociales viéndonos a través de YouTube. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Quiero contarles, desde cada domingo que termina, a mí me sucede algo, no sé si a todos los pastores les pasa, pero por lo menos a mí sí me pasa, de que siempre empiezo a orar y pedirle a Dios, Señor, ¿cuál será la palabra que tengo que compartir con mis hermanos? Regularmente siempre he predicado en serie. Este año he ido de diferente manera. Yo creo que es Dios el que siempre nos guía. Así que vamos a viajar hacia donde Él nos lleve. Amén. Así que dedicamos este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a pedirte, Señor amado, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, queremos que tú nos ayudes. Siempre digo esto, Señor, pero es el efecto de tu palabra en nuestra vida, es la que nos arregla, Señor, y endereza nuestro corazón, endereza nuestra manera de pensar, Señor. Señor, nosotros muchas veces tenemos estructuras en nuestra mente que cuando llegamos a tu palabra, Señor, a veces nos duele. Y esa es la parte que yo te pido, Señor, que estemos firmes, que estemos dispuestos a escuchar lo que tu palabra dice, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros seamos transformados y cambiados a través de ella. Amén y amén. Las personas tienen una inclinación a amar todo lo que está enfrente de ellos, pero menos amar a Dios. Las personas tienden a invertir mucho más tiempo en otras cosas, pero menos con Dios. Los hombres y las mujeres se someten a las leyes, las cuales muchas de ellas traspasan las leyes divinas, como el aborto, como el matrimonio entre el mismo sexo. Y eso quebranta la ley del Señor. Y lo que hace es alejarnos mucho más, porque el efecto del pecado es separarnos de Dios. Pero entonces, estas prácticas lo que hacen es que nosotros nos alejamos de Dios cuando no entendemos que Dios nos está llamando. Y hoy he dicho repetidamente mucho esto, pero Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra está escrita. Usted la puede encontrar en todas las librerías. Incluso hoy en día aparecen en tabletas. Uno puede bajar la aplicación y uno tiene la Biblia. La Biblia es uno de los libros que más bendice a las personas. Es el libro más vendido en todo el mundo. Y Dios sigue haciéndonos el llamado de que Él quiere cambiar nuestra vida a través de la Escritura. ¿Amén o no amén? Cuando no vivimos en la palabra del Señor, vivimos en una vida desenfrenada, porque no tenemos ley. Está aquí la iglesia, porque estamos descontrolados. Imagínese un vehículo que no tenga freno. ¿Hacia dónde te va a llevar? Si te encontrás con un precipicio, te vas a ir a dar. La palabra de Dios nos ayuda a corregirnos, a detenernos, a pensar y a meditar en lo que en ella está escrita. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, dice, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Entonces, para corregir nuestros caminos, quiero decirle una cosa, y este es el tema del día de hoy. Volvamos a la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 22,
la Biblia nos habla de un rey llamado Josías. Dice la escritura que este niño tenía apenas 8 años cuando él empezó su reinado. Su padre Amón había muerto. Y la escritura dice en referencia a Amón que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Sirvió a ídolos, que su padre también había servido y los adoró. El padre de este Amón se llamaba Manasés y era la misma cosa. Es como aquel dicho que se dice de tal palo, ¿cómo se dice? Tal, todos lo sabemos, ¿verdad? De tal palo dice tal astilla. Así como es el papá, así será el hijo. Nosotros tenemos esa pensamiento preconcebido de que será igual que el papá. ¿Por qué será eso? Porque los padres tienden a dar ejemplo a los hijos y los hijos tienden a adaptar el ejemplo que sus papás les dan. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y tiene misericordia. A los años Dios había dicho que vendría un rey que sería la diferencia en la tierra o en el pueblo de Judá. Al final, aproximadamente después de 300 años de que fue la profecía, nació un muchacho llamado Josías. Yo me refiero a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. No vamos a ir por el capítulo, yo se lo voy a contar a usted. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios ha arreglado para que nosotros sigamos a Cristo. Está aquí la iglesia. Nadie de nosotros, por ejemplo, en mis antepasados, de que yo me recuerdo, mi abuela fue cristiana, pero se arrepintió ya en una edad grande ella. Y mi abuelo también. Mi papá también ya grandecito le agarró, ¿verdad? Entendió la salvación y empezó a caminar. A mí el Señor me agarró a una edad muy temprana. Y yo cuando miraba esto, de que a Josías, si usted mira a Josías, Amón era el papá de Josías, Manasés era el abuelo de Josías. Los dos estaban perdidos completamente, porque todo lo que hacían eran alejarse de Dios por la manera en que ellos vivían. Ahora, y eso no, obviamente eso no le agradaba a Dios. Y lo que Dios hacía, porque cuando Dios no le agrada algo en este contexto, Dios emitía un juicio por lo que ellos estaban haciendo. Pero en este caso, nosotros vamos a ver cómo Dios cambia el corazón de una persona para que le sirva y para que le adore y para que sea la diferencia. Usted que está aquí en esta mañana, yo quiero decirle a usted que Dios puede hacer la diferencia en usted, como lo ha hecho en Josías. Dios puede hacer la diferencia en nuestra generación si nosotros tomamos un arrepentimiento y nos volvemos a Dios. Nuestros antepasados quizás también se portaron mal como lo hicieron Amón y Manasés, pero Dios ha tenido misericordia. Diga conmigo, Señor, haz conmigo la diferencia en mi generación y bendíceme. En los versículos adelante del capítulo 22 de Segunda de Reyes, dice así, o cuenta la historia, más bien dicho, de que ya Josías tenía 18 años. Usted lo puede ver en los versículos 13 en adelante. Ya Josías tenía 18 años, pero él estaba construyendo el templo y Josías había enviado a un sacerdote llamado Hilcías. Aquí hay muchos nombres raros
¿verdad? Pero lo vamos a decir, ¿verdad? Había enviado a este sacerdote a supervisar la obra que se estaba haciendo en la casa del Señor. Pero cuando se están haciendo las obras o cuando se está construyendo, hay mucho polvo, ¿verdad? Hay escombros, hay madera, hay piedras. Hay que sacar primero lo que está en el camino para poder ver en dónde se va a reparar. Pues el templo estaba así. Y él había mandado, Josías había mandado a este Hilcías, el cual era un sacerdote, que fuera a supervisar la casa del Señor para ver cómo estaba yendo. No que la estaban construyendo, sino que la estaban reparando, la estaban reconstruyendo. Ya van a saber ustedes más adelante el por qué la reconstruían. Pero mientras él está en esa supervisión que está haciendo, se encuentra el libro de la palabra de Dios tirado. Sí sé que se encontró un rollo, no un libro así, sino se encontró un rollo tirado en el suelo. Y lo que hizo fue rápido limpiarlo y salió corriendo y se lo llevó al rey Josías, para que le dieran la noticia lo que habían encontrado. Y llegaron al rey en el versículo 11. Si usted lo tiene listo, acompáñeme. ¿No trajeron Biblia ustedes? Tienen que traer Biblia, porque si no, capaz les estoy contando una historia y ustedes no. Me los vacilé. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, dice, en el versículo 11, de la ley, dice, rasgó sus vestiduras. Ponga atención a eso. Cuando él escuchó las palabras del libro, lo que hizo fue rasgar sus vestiduras. Sucedía que cuando él leyó esto, tuvo una actitud de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Rasgar las vestiduras en el Antiguo Testamento era una actitud de estar arrepentido. Y esa fue la actitud que este muchacho tuvo cuando escuchó la palabra de Dios. Miren, algo que pasa muy comúnmente en los entornos en los cuales nosotros vivimos es de que se ha perdido el respeto a la palabra de Dios. No se escucha la palabra de Dios. Estamos en una época en donde las personas se alimentan del YouTube y escuchan a cualquier predicador que cuenta cuentos, que cuenta historias, pero menos la palabra de Dios. Y por eso muchas veces las personas se preguntan, ¿pero por qué? Y dicen, ¿y por qué está pasando tal cosa en el mundo? La respuesta es esta: que no hay arrepentimiento en el corazón de las personas, porque los cuentos no cambian la vida de nadie. Porque una historia no cambia la vida de nadie. Lo que produce cambios en la vida de todo ser humano es la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos de leer la Escritura. Es por eso que nosotros debemos de estar atentos a lo que la Escritura dice. Yo no sé usted, pero yo tengo hambre de la palabra de Dios. Y todo el tiempo. Y no es porque yo sea pastor. Pero yo he entendido que debo de alimentarme de la Escritura todo el tiempo. No puedo vivir. ¿Cuántas veces comes al día? No me diga porque voy a sospechar. 5 dicen, ¿verdad? Algunos comen 5. Algunos comen 5 porque tienen que ir al gimnasio, tienen que tener dieta, el músculo tiene que estar bien. Algunos comen 5, otros comen 3. Cuando estamos llegando a otra edad comemos 2, ¿verdad? Y cuando estamos más grandes pasamos por la cocina así, viéndole nada más, dando un saludo. Nos alimentamos, tenemos el cuidado de la comida, tenemos el cuidado de comer. De hecho, después de que usted salga aquí de la iglesia, usted tiene un plan de ir a comer a algún lugar.
¿Por qué nos preocupamos? Porque quizás hasta ahorita mismo, algunos, cuando el pastor ya tiene 45 minutos de estar predicando, se oye un ruido. Y uno dice, Señor, reprendo. No, son esas tripas que le andan sonando a uno por el hambre. Nosotros nos alimentamos. Pero miren, hermanos, si algo nosotros debemos de hacer y de tener el cuidado es alimentar nuestra vida de la palabra de Dios todos los días. Te digo una cosa, la palabra de Dios va a tener el efecto de arrepentimiento en tu vida. Yo les he dicho y lo voy a seguir repitiendo, pero la Biblia habla de dos temas grandes. Uno es el pecado y la otro es la salvación a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que la Biblia habla. Y siempre vas a ver que el Señor actuaba cuando había pecado. Dios decía un juicio en contra porque había pecado. Las personas no entienden esta parte. Cuando leen la escritura dicen, ay, pero que Dios tan malo el que aparece en el Antiguo Testamento, de que fulminaba a la gente. Dios no tolera el pecado. Y si nosotros vivimos en un tiempo, hoy vivimos en un tiempo distinto, en donde nosotros vemos la misericordia de Dios. Dios no está actuando inmediatamente. Estoy usando Dios no está actuando inmediatamente. Estamos viviendo en la época o en el tiempo de la gracia de Dios. Y muchos, lo que está pasando, que muchos se abusan de esa gracia. ¿Por qué? Porque parece que la gracia es vivir como a nosotros se nos da la gana, y no es así. El hecho de que Dios no emita sus juicios, yo creo que es el tiempo en que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Está aquí en la iglesia, debemos de volvernos a Dios. Debemos de acercarnos al Señor así como Josías lo hizo. La palabra de Dios llega a los lugares más oscuros de nuestros corazones. Y lo que va a hacer es confrontar la condición de pecado para que nosotros nos volvamos a Dios y a su palabra. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios y a su palabra, lo que estamos diciéndole al cielo es, estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos. Dios te llama. Si tú vienes acá, vienes por primera vez, o es tu segunda o es tu tercera vez, Dios te va a llamar a través de su palabra para que tú te arrepientas. Dios no cambia el tema. Dios sigue hablándonos de lo mismo, porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Hoy día se habla más de historias, eso ya lo dije, ¿verdad? De cuentos que no bendicen a ninguna persona, que no cambian, porque esas historias no tienen ningún efecto en nuestra vida. La palabra de Dios sí tiene efecto en nuestra vida para que nos pueda cambiar y para que nos pueda transformar. Es la palabra de Dios. Está aquí la iglesia, sí. Los movimientos en donde se motivan las emociones. Los movimientos en donde se juntan una cantidad de personas para que las emociones de las personas sean motivadas, son peligrosos. Ya le voy a decir por qué. Porque carecen de fundamento bíblico. Una de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas es que Él nos guía a toda verdad. El Señor ha usado su palabra y también usará a su Santo Espíritu para traernos una transformación y una regeneración. La palabra de Dios es importante. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas van a la iglesia o han ido a diferentes iglesias y dicen, las personas salen de la iglesia y dicen, es que yo no sentí nada.
Ahora yo pregunto, ¿y quién le dijo a usted que usted tenía que sentir algo? Vamos a tener una cosa de esas de, ¿cómo se llama? Y ustedes ya saben por dónde voy. Un aparato que venden así para que electrocutar, sienta algo, para que le dé algo y se caiga y diga el Señor lo tocó. Eso no funciona así, amados hermanos. El movimiento del Espíritu Santo transforma el corazón y la vida del hombre. La palabra y el Espíritu Santo son uno. Ellos no están divorciados, si es válida la palabra esta. Ellos no están separados. La palabra y el Espíritu van y apuntan a lo mismo. Entonces, si hay una manifestación del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque yo soy pentecostal. Uno tiene que saber cuando también algo es de Dios, pero si en el lugar en donde están no está la palabra, eso es peligroso porque lo que está haciendo es alimentar las emociones de las personas. Pero en donde está la palabra, la misma Biblia dice en San Juan capítulo 6, versículo 13, que ahí hay libertad porque la verdad de Dios guía a las personas a que se arrepientan. Aleluya. Lo que quiero decirle es de que tanto el Espíritu como la palabra de Dios trabajan juntos. Amén. Pero hay corazones muy duros. Y no solamente en este tiempo o ahora en las cosas que nosotros estamos viendo. Hay corazones duros. Zacarías capítulo 7, versículo 12 tenemos un ejemplo. Dice la Biblia, y pusieron su corazón, dice, como un diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Ese espíritu está allí con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿Lo leemos otra vez? Y pusieron su corazón como un diamante. ¿Usted sabe cómo es un diamante? Duro. El diamante es duro. Dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Y eso era lo que sucedía. Cuando alguien quería saber o quería tener el conocimiento de la escritura, o que necesitaban un mensaje, iban a pedirle al profeta a que orara por ellos para que Dios les guiara a través de la palabra. Para eso estaba el profeta. Pero dice la Biblia que ellos endurecían el corazón y las palabras que se les daban no las recibían porque la tenían dura como un diamante el corazón. Tenían duro el corazón como un diamante. Dice el versículo 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. ¿Y qué pasó? Y no escuché. ¿Quién no escuchó? Entonces escúchame aquí. Mírenme todos aquí. Cuando tú endureces tu corazón, cuando tú le das la espalda a Dios y después te recordás que Dios existe, y te das la vuelta porque lo que ha sucedido es que una situación, una necesidad o una enfermedad te dobló las rodillas y empezás y decís, ay, Señor, ten misericordia de mí. Y a veces la gente dice, ¿y entonces por qué no escucha? Por lo mismo que tú has hecho. Dios es serio y Dios no es un juguete de ninguna persona. Si Dios nos habla, nosotros deberíamos de regresar a Él. Nosotros deberíamos de decirle, aquí estoy. Si en algo te sirvo, ¿en qué puedo? ¿Cómo vamos a presumir que podemos hacer algo delante de Dios si Él lo hace todo? ¿Cómo vamos a presumir en el servicio si Dios es un creador por excelencia?
Él es creativo, hace maravillas, hace milagros. Lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón arrepentido y no le demos la espalda. Entonces, veamos algunas características de Dios, que Dios lo que está esperando es que nosotros tengamos un corazón dispuesto hacia Él. Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 18 dice: mas el rey de Judá, que os había enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Jehová el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. ¿Qué pasó entonces aquí? ¿Qué pasó? No, pero ¿qué hizo primero? Fue que oír. Diga conmigo, oír. Lo que Josías hizo primero fue oír. Oír, sigamos leyendo. Por cuanto oíste, le dice, la palabra del libro, y tu corazón, ¿qué pasó? Se entenebrició. ¿Sabe qué significa eso? Se enterneció. Es que su corazón se puso blando, como el de un bebé. Ve que un bebé uno le dice: ay, mi amor, ¿cómo está usted, mi amor? Y se le queda viendo así. Él hace caritas y le hace. Él no entiende lo que uno le está hablando. Él no entiende, pero su corazón es blando, que recibe. Lo recibe usted hasta con la cara que usted le pone y se ríe. El niño, porque tiene un corazón blando. Esa es una de las claves que nosotros debemos de atender. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de tener un corazón blandito, porque eso fue lo que le pasó a Josías. Se acercó a Dios y estaba blandito su corazón, y la palabra de Dios dice que también era humilde. Y con el corazón humilde Dios puede trabajar, porque Dios le dice: vaya y haga esto. O un corazón humilde toma decisiones para acercarse a Dios. Un corazón humilde sabe que debe de ser dirigido inmediatamente por Dios. Está aquí la iglesia. Un corazón humilde es un corazón dispuesto a que lo que Dios dice se va a hacer. No se cuestiona. Está aquí la iglesia así. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, dice el Señor, y rasgaste tus vestidos, es la actitud de arrepentimiento, y lloraste en mi presencia. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo sigue diciendo? Léalo conmigo. También yo te he oído. ¿Se da cuenta? Dios nos escucha cuando nosotros nos acercamos arrepentidos delante de Él. Miren, hermanos, yo no quiero ser tan fastidioso en decirle, pero con nuestro orgullo no logramos nada. Con nuestro orgullo no logramos nada. Nuestra arrogancia no nos va a ayudar, más bien nos va a separar de Dios. Tú que estás aquí, si es primera, segunda o tercera vez y me estás escuchando, déjame decirte una cosa. Dios te ha hablado muchas veces y tú le has dado la espalda, y eso significa que tú eres un orgulloso. Y si tú no cambias, un día no vas a poder regresar, porque el orgulloso dice: ay, cuando ya estén listos. El orgulloso siempre encuentra una excusa: es que no tengo tiempo. No ve que estoy ocupado, 12 horas de trabajo, ya me están sacando la lengua en el trabajo, tanto overtime que estoy haciendo. Está aquí la iglesia. Es que tengo que hacer tantas cosas que no me da tiempo. Y ahora tengo que ir a arreglar no sé qué. Y fíjense que no sé qué. Los orgullosos siempre buscan una excusa. Y debemos de tomar en cuenta que Dios te está llamando. Es Dios el que te llama, amado hermano.
Es Dios el que te llama. Es la persona más sincera y más amorosa que nos está diciendo, ven, arrepentite, vení. Pero vos estás preocupado con tu trabajo y quizás con todos los pagos que tenés que hacer y estás afligido y eso te está así, te tiene asfixiando. ¿Por qué tenés que hacer esto? ¿Por qué tenés que hacer lo otro? Y estás afligido, pero empezaste mal, porque la misma Biblia nos aconseja que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dios tiene todas las cosas que nosotros necesitamos. Mire usted, si usted lee el Padre Nuestro, dice la Biblia que cuando Jesús está enseñándoles a sus discípulos de cómo tienen que orar, le dice el Señor, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí que estaba pidiendo pan. ¿Quién tiene el pan? Pero era de cada día que Jesús le estaba pidiendo. El pan de cada día. La semana tiene 7 días. Jesús estaba orando una oración de fe. Jesús está diciendo el pan de cada día, el pan del lunes, el pan del martes, el pan del miércoles, el pan del jueves. Dánoslo hoy. Dánoslo hoy, que en esa oración está diciendo que Él tiene las cosas que nosotros necesitamos. El Dios, el que tiene las cosas que nosotros necesitamos. Tú quieres hacer negocios, pues te voy a decir una cosa. En las manos de Dios están tus negocios si tú se los pones en las manos a Él. No te vas a tener que preocupar por estar haciendo tantas cosas. Si en las manos de Dios está ese negocio, va a funcionar. Pero si dejas a Dios por atrás, si ni siquiera le abriste la puerta, si ni siquiera has dialogado con Él, si ni siquiera le has dado el primer lugar a Dios en tu vida, ten cuidado, porque así como le diste la espalda, un día que te toque que orar, no te va a escuchar el Señor. Y está en la Biblia. Espérenme, yo respiro un rato aquí. Dios quiere darnos bendiciones que solamente Dios tiene. Dios tiene bendiciones para nosotros que solamente Dios nos puede dar. Para usted recibir bendiciones, primero debe de oír las palabras de Dios. Para usted recibir del Señor, también debe de meditar la palabra de Dios. Diga conmigo, oír. No, pero con más ganas. Oír. La otra cosa es meditar. Meditar. Usted tiene que oír y tiene que meditar la palabra de Dios. Yo sé que ustedes no son así. Yo los miro a ustedes, todos están así, fijos. Y eso es lo que a Dios le agrada cuando está su palabra. Uno no tiene que estar en el Facebook mientras está la predicación. Sé que ustedes usan su Biblia en el teléfono. No estoy sospechando. Yo mi mente la tengo limpia. No ando pensando en qué pecado anda la otra persona. Imagínense. Estar pensando en el pecado que anda. Se enrolla uno en tantas cosas. Yo tengo mi mente limpia y no estoy pensando en eso. Cuando usted está en la iglesia y está escuchando la palabra de Dios, bien está haciendo usted. Cuando usted está en su casa y quizás algo que le podría ayudar, y escúcheme, acá esto le va a terminar de ayudar, vaya otra vez, repita la predicación, apréndase la predicación, medite en la palabra, lea la escritura. Sabe que a veces yo no tengo tiempo de leer todo el capítulo del cual a veces nosotros estamos predicando. No, porque aquí se supone que debemos de resumir el asunto y luego atender a lo que la palabra nos dice, arrepentirnos y salir de acá. Pero ustedes deberían de ir a leer Segunda de Reyes capítulo 22, Primera de Reyes capítulo 13, que es donde el Señor está hablando acerca de que iba a venir un rey diferente. Entonces debemos de meditar en sus palabras.
El corazón de Josías está enternecido y se humilló delante de Jehová. Rasgar sus vestidos, llorar delante de su presencia, tenía esa actitud de que estaba él arrepentido. Entonces, la segunda cosa que quiero decir es que no, para nosotros volvernos a Dios debe de haber una búsqueda constante de parte nuestra. ¿Está aquí la iglesia? Debe de haber una búsqueda constante al escuchar la palabra de Dios. Mientras el viernes en la noche, llegué a mi casa bastante entrado ya a la noche, andábamos con mi esposa. Tuvimos una reunión familiar muy linda, la pasamos juntos todos. Y yo estoy orando a Dios. Pero lo que a mí me sucede es algo bien extraño. Quizás los demás pastores no comparten esto, pero qué sé yo, de repente hay algún pastor que se va a identificar conmigo. Pero yo muchas veces estoy, al final del día, yo tengo que ir a leer la escritura. Yo me siento en mi cama, tengo una bibliota grandísima, me siento en mi cama, tengo una lamparita, enciendo la lámpara y me pongo a leer lo que el Señor me está dando en la semana para compartirles a ustedes. Pero Dios me dijo algo mientras yo no estaba dormido, más bien no podía dormir. El Señor me dijo que uno de los avivamientos que va a venir será por leer la escritura. Eso fue lo que el Señor me dijo. Vi a mucha gente reunida en diferentes lugares y el Señor me decía, yo traeré un tiempo de reforma a mi pueblo. ¿Sabe por qué? Cuando yo le digo a usted directamente y le predico, quizás le cuesta recibirme inmediatamente. ¿Me explico? Pero cuando usted lee la palabra, usted puede leerla. ¿Ah? Y si usted no entiende, la vuelve a leer. Y si usted dice, ay, me entró la curiosidad, y usted vuelve a leer el texto. Llega un momento de leer que ya no se pasa a la lectura, sino que usted ya está meditando en el texto. Y lo que le pasó a Josías es eso. Él leyó la escritura y él entendió la escritura, que lo que empezó a hacer él fue, dice la Biblia, que él empezó a sacar las vasijas que se habían hecho para Baal. Era uno de esos dioses a los cuales su papá Amón y Manasés habían metido en el templo. Entonces él dice, vamos a quitar eso, porque eso es un oprobio, eso es un pecado para Dios. Entonces él empieza a quitar todas las cosas, los ídolos que habían, esas vasijas que habían sido dedicadas a Baal, y dice, no dejen nada de eso, limpien todo eso, porque él había entendido de que el Señor había emitido un juicio y ese juicio se detuvo. ¿Sabe por qué le digo yo que Dios nos bendice? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, escuche bien esto, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero dice, para completar el texto, dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es un vida eterna. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos, Dios lo que nos da son bendiciones. Y eso fue lo que le pasó a Josías. El Señor le dice en este capítulo, le dice el Señor, no te voy a enterrar con tus padres inmediatamente. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Amón, que es el papá de Josías? 2 años fue rey. Y dice, y desagradó el nombre de Dios. Y ahí llegó.
2 años. ¿Sabe cuántos años duró el reinado de Josías? 31 años. Porque ahí está lo que hablábamos, capítulo 3 del Proverbios, Dios te alarga la vida. Está aquí la iglesia. Dios te alarga la vida cuando decidís vivir en Él porque estás arrepentido. Es el tiempo de que nos volvamos a Dios. Es un tiempo de reforma. Las personas van a empezar a leer la escritura, van a empezar a leer la escritura y la escritura va a transformar la vida de esas personas. La palabra de Dios va a traer arrepentimiento al corazón de las personas. Así que una búsqueda constante es escuchar la palabra de Dios. Y usted, si se alimenta de todas las cosas para mantener energía, usted necesita de la palabra de Dios para vivir en su vida espiritual. Medita en la palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando nosotros meditamos en la palabra, hablamos la palabra de Dios. Eso sucede. Te lavaron el coco, le dice. ¿Fuiste a la iglesia? Le dice, sí, le dice al amigo. Te lavaron el coco. Sí, los lavamos. Sí, y le ponemos la palabra. Y por eso no hablan malas palabras en el trabajo. Porque tienen la palabra de Dios. Tienen temor de no hablar malas palabras y de no ofender a los demás. La Biblia nos ayuda a vivir una vida moral. Cuando Josías se enteró de eso, de que su papá y su abuelo habían hecho lo malo delante de Dios, envió a Hilcías y a sus ayudas a que sacaran del templo, lo dije, del Señor, todas las vasijas que habían hecho para Baal. Eso significa, yo estoy arrepentido y yo tomo una acción. Ahora miren esto. Si hay una relación superficial, nunca se hacen cambios. Si decís que sos cristiano y no has vivido la escritura, no sos cristiano. Ay, pastor, no mira que yo. Aquí está, lo dice la escritura. Una persona que está arrepentida y dice que es cristiana va a vivir de acuerdo a la escritura. Va a buscar a Dios. Que a mí me cuesta, fíjese. A mí me cuesta dejar esto. No voy a decir los pecados de eso, ¿verdad? Porque para no ser tan jocoso y fastidioso. Es que fíjese que esto a mí me cuesta. Es que fíjese que a mí me cuesta. Es que fíjese que hasta la suegra pone de excusa. Y es que fíjese. Y ya aparece la chilindrina. Fíjese. Dios no quiere una relación superficial con nosotros. La relación superficial no trae ningún cambio en nuestra vida. Pero un cristiano de verdad medita, escucha la palabra, medita la palabra, habla la palabra y vive en la palabra. A ver, medita la palabra, escucha la palabra. ¿Qué más? Medita la palabra. No entendí nada. Vamos a traer eso, hagámoslo mejor. Escucha la palabra. Medita en la palabra. Habla la palabra. Y vive la palabra. Dese un aplauso. La palabra de Dios nos convence. Y lo que hace es que nos lleva a que nosotros renunciemos a las cosas o a las prácticas de pecado. Pero eso solamente lo hace una operación divina en nuestro corazón. Eso es lo que nadie puede explicar. Yo he visto a gente drogada y aceptan a Cristo y Dios les transforma la vida. Yo he visto gente que dice,
Yo no puedo más con esta vida. Yo he visto a gente entrar borrachos a la iglesia y han venido a hacer una oración sincera y le han dicho: ya no aguanto más esta vida. Y le dicen al pastor: por favor, pastor, ore por mí. Y cuando se ha orado por las personas son transformadas por el poder de Dios. Porque si algo sucede es que Dios no desprecia a un corazón que está arrepentido. Y eso es lo que hace la diferencia. Usted sabe cuántas veces Dios le ha hablado. Usted sabe cuántas veces usted le ha cerrado la puerta del corazón al Señor. Usted lo sabe. Usted sabe cuántas veces Dios le ha dicho: mi hijo, regresa. Usted lo sabe. Dios no se cansa de tocarte la puerta. Pero hermano, no dejes que tu orgullo te ciegue los ojos y te ciegue tu voluntad. No dejes que tu orgullo te aleje de Dios. Volvete a Dios, porque en Dios están las bendiciones que nadie más nos puede dar. Dios nos va a aumentar hasta la vida, lo dice Proverbios capítulo 3, y nosotros vivimos en su palabra. Que en nuestras casas esté la escritura. Que nosotros, cuando nos tomemos un té o un café, en una galletita que estemos comiendo, nuestra conversación sea de la palabra de Dios. No estés hablando de lo que te carga, porque quizás lo que te carga también va a cargar a otra persona. Pero el que medita en la palabra va a hablar cosas buenas. Y te va a ayudar y te va a bendecir. Y ustedes hombres, ustedes tienen que tomar la iniciativa de leer la escritura en la casa. Ustedes deben de tomar el tiempo para que Dios haga una reforma en tu casa. Debe de existir un tiempo de la palabra de Dios en el corazón de la familia. Tenemos que tomar esas decisiones para ver a Dios y que Dios nos bendiga. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, porque Dios nos está esperando. Amén. Si usted quiere volverse a Dios, quizás usted se ha alejado del Señor. Esto es para los que están aquí, también para los que están allá. Si usted se ha alejado del Señor y si has endurecido el corazón y Dios te ha hablado y Dios te sigue hablando, ten cuidado, porque Dios lo que te ha estado haciendo es darte oportunidad tras oportunidad. Pero Dios te sigue esperando. Y este es el momento en que tú te vuelvas a Dios. Cierre sus ojitos, por favor. Este es el momento en que usted puede decirle: Señor, me quiero volver a ti. No te daré la espalda. No penses en el dolor que otras personas te han causado. Dios tratará con diferentes personas por las cosas que han hecho. Pero eso no te corresponde a ti. No te puedes quedar paralizado por lo que otras personas te han hecho. Dios dice en su escritura que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Y es el tiempo que hoy nos volvamos a Dios. En el nombre de Jesús. Amigo, usted que me ve a través de la cámara, vuélvase a Dios.
Vuélvase a Dios. No penses que vas a tener más tiempo. Hoy es el tiempo en que tú puedes volverte a Dios, porque Dios te está esperando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.